Buenas tardes. Vamos ahora con el segundo video de la guía de ejercicios del tema 3. Habíamos quedado allí, ¿verdad? En el ejercicio 6. Recuerden que el material, los errorcitos que les fui encontrando en el camino, los corregí y más tarde los publico en el audio. El ejercicio 5, unos cambios allí, errores de transcripción. Vamos con el ejercicio 6. La mayoría de estos ejercicios, salvo este y el último, son largos. El ejercicio 6 nos dice que dos personas que llamaremos Ana y Juan han acordado encontrarse entre las 5 y las 6 para comer en un restaurante. X es la hora de llegada de Ana y Y es la hora de llegada de Juan. Tenemos una variable aleatoria bidimensional continua. Y nos dicen que la función de densidad conjunta de XY es igual a 1 para X entre 5 y 6 y Y entre 5 y 6. Bueno, ahí la X y la Y son continuas. Es decir, por ejemplo, si X toma el valor 5,1 es 5,1 horas, es decir, 5 horas y 6 minutos. ¿Ok? Lo primero que nos piden es obtener las funciones de densidad marginales de X y de Y. ¿Cómo las obtenemos? Para obtener la función de densidad marginal de X, integramos la conjunta según Y. De 0, allí dice de 0 a 1. Ahí debe decir, ya encontramos el primer errorcito. Debe decir de 5 a 6. Ok. Me disculpan eso. De 5 a 6. Okay. Para obtener la función de densidad marginal de X, integramos la función de densidad conjunta según Y. La Y varía de 5 a 6. ¿Verdad? La región donde está definida, ¿cómo se obtuvieron esos límites? No es muy fácil. Si ustedes se fijan aquí, la región donde está definida la variable bidimensional XY es un rectángulo. En la base va de 5 a 6 longitud 1 y la altura de 5 a 6 longitud 1. Un cuadrado. Entonces, para obtener la marginal de X, integramos la conjunta según Y. ¿De dónde a dónde varía Y? De 5 a 6. Y la densidad conjunta es 1, y entonces esa función de densidad marginal vale 1. La podemos resumir aquí. La marginal de X vale 1 para X entre 5 y 6. Y 0 en cualquier otro lado. Mientras que la marginal de Y, integro la conjunta según X, otro peloncito aquí, ahí debe decir de 5 a 6, me disculpan esa, de 5 a 6. Para obtener la marginal de Y, integramos la conjunta según X. La conjunta vale 1 y el argumento X varía de 5 a 6. Y entonces nos queda que la función de densidad marginal de Y es 1 para Y entre 5 y 6. Nótense que la función de densidad conjunta vale 1 y es igual al producto de la marginal de X por la marginal de Y.
Había otro errorcito ahí. Todos esos en el tablón se los aviso y por el grupo de WhatsApp. Entonces, se cumple que la función de densidad conjunta de X y Y, que uno es el producto de las marginales, y por lo tanto las variables son independientes. ¿Cuál es la primera pregunta? La siguiente pregunta nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos lleguen entre las 5:15 p.m. y las 5:45 p.m.? Perdón, otra vez. Aquí tienen un pequeño comentario. Esa distribución de probabilidad de X, ¿qué nos dice? Que X está definida en un intervalo que va de 5 a 6, que es de longitud 1, y que su función de densidad es la longitud del intervalo. Es decir, la variable X, eso se corresponde con lo siguiente: la variable X mayúscula tiene una distribución uniforme en el intervalo de 5 hasta 6. Igual para Y. La variable Y mayúscula tiene una distribución uniforme en el intervalo de 5 a 6. Y la función de densidad conjunta vale 1. Y la podemos interpretar como si fuera una distribución uniforme bidimensional. ¿En cuál región? En esta. El cuadrado, región cuadrática, región cuadrada rectangular, definida por X de 5 a 6. Aquí debe decir otro peloncito. La variable bidimensional XY es igual a 1, pero fíjense ahora, está definida en el cuadrado de base 5, 6 y altura 5, 6, y 1 es el área de esa región cuadrada. Podemos decir que la variable X mayúscula, Y mayúscula, su distribución conjunta es una distribución uniforme bidimensional en esa región definida por los valores de X chiquita y Y chiquita. Nos están pidiendo la probabilidad de que ambos lleguen entre las 5:15 y las 5:45. Bueno, las 5:15 son 5,25 horas, porque 15 minutos, un cuarto de hora. Y las 5:45 son 3/4 de hora, son 75 minutos. Entonces, la probabilidad de que ambos lleguen entre 5,25 o 5,25 y 5,75. Pero como las variables son independientes, ese evento, su probabilidad es el producto. Es la probabilidad de que X esté entre 5,25 y 5,75 por la probabilidad de que Y esté entre 5,25 y 5,75. Pero recuérdense que X tiene una distribución uniforme. Entonces la probabilidad de este intervalo es la longitud del intervalo 0,50 entre la longitud total 1. Lo mismo para Y. Este intervalo para Y tiene longitud 0,50 y la longitud total es 1. Entonces, eso nos da 0,50 por 0,50, 0,25. Allí se los escribí. Tanto X como Y tienen una distribución uniforme. Bueno, déjenme corregirlo de una vez, después se me olvida. Guardar y guardar. La pregunta C. Nos están pidiendo
lo siguiente. Nos dicen que el primero que llega tiene una regla de decisión, que va a esperar al otro por 10 minutos máximo, y si no llegó, se va a comer otra parte. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que las dos personas coman juntas? Es decir, que se encuentren. Entonces, el evento de interés es que la diferencia entre los, vamos a verlo aquí abajo, el evento de interés es que la diferencia entre los momentos que llegan las dos personas menor o igual que un sexto en valor absoluto. ¿Por qué un sexto? 10 minutos, que es lo que espera uno al otro. ¿Y por qué valor absoluto? Porque puede llegar primero Ana o puede llegar primero Juan. Entonces, ese evento B, que es el que nos interesa, lo puedo escribir igual que en el ejercicio 5, dejo la Y en el medio con signo menos, multiplico por -1, cambio el sentido de las desigualdades, y ese evento B equivale a que Y esté entre X menos un sexto y X más un sexto. Eso es lo que está aquí en el dibujo. La región del medio es la región que representa el evento B. Es decir, los valores Y chiquita están entre la recta X menos un sexto y la recta X más un sexto. Entonces, igual que en el ejemplo del ejercicio 5. El evento B, ya lo acabo de decir, ¿verdad? Está formado por todos los puntos de X chiquita y Y chiquita que cumplen con esta restricción. Que Y chiquita esté entre X menos un sexto y X más un sexto. Entonces, la probabilidad de ese evento B será integral en la región B de la función de densidad conjunta. Pero es más fácil hacerlo por el complemento. Entonces, ¿cuál es el complemento? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ir al dibujito. Acomodar esto aquí, ¿verdad? Tenemos tiempo. Vamos al dibujito para ver cuál es el complemento del evento B. Es más fácil así. Ustedes pueden tratar de hacerlo directo y lo van a hacer, pero es más enredado. Entonces, el complemento será, entonces, la probabilidad que nos interesa es la probabilidad de esta región del medio es 1 menos la suma de la probabilidad de que la variable tome un valor en esta región 1 más la probabilidad de que la variable tome un valor en esta región 2. Entonces, vamos a verlo rapidito. En la región 1, vamos a integrar primero según la variable y. Vámonos a la región 1. En la región 1, ¿de dónde a dónde va la y? Desde esta recta, que es X más un sexto, hasta aquí. 6. Desde X más un sexto hasta 6. ¿Y la X de dónde a dónde va? Desde este punto, que es X igual 5, ¿verdad? Y X vale 5 y Y vale 6, ¿verdad? Cuando X vale 5, ¿y de dónde a dónde va la X? Desde 5 hasta este puntico aquí. ¿Pero cuánto vale ese puntico? Lo despejo de aquí. Si Y, ¿verdad? Allí Y vale 6. 6 menos un sexto, la X valdrá. Repito, para no perderlo. La Y va desde X más un sexto hasta 6. Y la X va desde 5 hasta este puntico de aquí. En ese punto,
La y vale 5 y la x vale, la y vale 6, perdón. Entonces la x valdrá 6 menos un sexto, que es 35 sextos. Aquí está. Y en la región 2, ¿de dónde a dónde van las variables? Bueno, la y irá desde 5 hasta la recta, hasta x menos un sexto. Allí lo tienen. Mientras, allí lo tienen, ¿verdad? Desde 5 hasta menos, x menos un sexto. ¿Y de dónde a dónde va la x? Desde 5 hasta este puntico. Y este puntico, ¿cuánto vale? Aquí lo tienen. 30, perdón, lo dije mal. La x va a ir desde este punto hasta 6. Y en este punto, y vale 5 y por lo tanto x valdrá 5 más un sexto, 31 sextos. Repito, en la región 2, la y desde 5 hasta x menos un sexto. Y la x desde este punto hasta 6. Pero este punto, ¿cuánto vale? En este punto la y vale 5, despejo x, y entonces nos queda 5 más un sexto. Bien. 31 sextos. Lo vuelvo a ver, ¿verdad? Desde este puntico, en este punto y vale 5, entonces la x vale 5 más un sexto, 31 sextos. Hasta este punto, 6. Entonces, allí lo tengo. Bueno, y en adelante es puro cálculo. Las integrales son muy sencillas. Cada integral vale 25 sobre 72, entonces eso da 1 menos 25 entre 36, 11 sobre 36. Si ustedes se fijan un poquitico, se van a dar cuenta de lo siguiente. Si ustedes calculan el área de este triángulo, tienen cómo calcular. Y el área de este triángulo, y suman esas dos áreas, y la restan de 1, es lo mismo que haber hecho esas integrales. Es decir, la probabilidad que andamos buscando es 1 menos la suma de las áreas del triángulo 1 con el triángulo 2. ¿Por qué? Porque en este caso, para una distribución uniforme bidimensional, la probabilidad de un evento es el área de la región asociada con ese evento entre el área de la región total, el área total de la región o dominio de la variable. Bueno, el ejercicio 7 es uno de los propuestos. Dice que está propuesto y creo que lo hice. Dice que está propuesto, pero lo hice. O sea, vamos a quitarle la palabra propuesto. Ya que lo hice, le quitamos la palabra propuesto. Resulta que lo había hecho mejor para ustedes. Nos dice considere cierto tipo de equipo electrónico que tiene dos componentes que llamaremos 1 y 2. X es la duración en cientos de horas del componente 1 y Y es la duración en cientos de horas del componente 2. Nos dicen que la función de densidad conjunta es esa que está allí, X por E a la menos X más 1 sobre Y, X por E a la menos X, paréntesis, 1 más Y.
y X y Y toman valores no negativos. X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad que la duración del componente 1 sea mayor que 3? Bueno, integro la X desde 3 a infinito, la Y de 0 a infinito, integro la función de densidad conjunta. La Y la varío de 0 a infinito y la X de 3 a infinito. Ahí tienen los detalles de las integrales. Muy sencillo. Punto 0498. Luego nos piden las funciones de densidad marginales de las dos variables. Bueno, la marginal de X, integro la conjunta según y eso me da E a la menos X. Los detalles los hacen ustedes, pero es muy sencillo. Y la marginal de Y, integro según X y me da 1 entre 1 más Y al cuadrado. Los detalles se los dejo a ustedes. Ustedes pueden ver fácilmente que la función de densidad conjunta no es el producto de las funciones de densidad marginal. Por lo tanto, esas dos variables no son independientes. La pregunta C nos dice, el evento B es, al menos uno de los componentes tiene una duración mayor que 3. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos componentes tenga una duración mayor que 3? Bueno, lo vamos a hacer como 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento es que simultáneamente X sea menor o igual que 3 y Y sea menor o igual que 3. Entonces allí variamos la Y, integramos la densidad conjunta, la Y la variamos de 0 a 3, la X de 0 a 3. Es puro cálculo y nos da 0,2997. Ejercicio 8. Una persona tiene dos bombillos para una lámpara que usa uno. Se supone que los va a utilizar uno por uno. Se le quemó el primero y lo sustituye por el segundo. X es la duración del primer bombillo en miles de horas y Y es la duración en miles de horas del segundo bombillo. Allí están las funciones de densidad marginales de las dos variables. Nos están dando la información de que esas dos variables son independientes y sus funciones de densidad marginales son para la X, E a la menos X, para X mayor o igual que 0. Y para la Y, E a la menos Y, para Y mayor o igual que 0. ¿Cuál es la función de densidad conjunta de XY? Bueno, como las variables son independientes, la conjunta es el producto de las funciones de densidad marginales que nos las están dando. Ahí esas que les estoy dando son las marginales. Entonces simplemente multiplicamos. ¿Y qué nos queda? Que la función de densidad conjunta es E a la menos X menos Y para X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. He podido poner E a la menos, paréntesis, X más Y. Lo mismo. Luego nos piden la probabilidad de que cada bombillo dure como máximo 1000 horas. Las variables se miden en miles de horas. Por eso el evento que nos interesa es que X sea menor o igual que 1 y Y sea menor o igual que 1. 1 significa 1000 horas. Como las variables son independientes, eso es simplemente el producto de las probabilidades marginales. Integramos la X, la función de densidad marginal de X, de 0 a 1, y la función de marginal de Y, de 0 a 1. Bueno, después de un poco de cálculo allí, eso da 0,3996. La pregunta C es, ¿cuál es la probabilidad de que la duración total de los dos bombillos sea como máximo? Vamos a ver la pregunta. La pregunta es 2000 horas. Bueno, 2000 horas es 2. Entonces,
Eso es lo mismo que X esté. No lo escribí allí, pero lo voy a decir. Ese evento se podría escribir como, ¿cuándo ocurre ese evento? Cuando la X está entre 0 y 2 y la Y está entre 0 y 2 menos X. Entonces, esa región, ¿cómo se calcula su probabilidad? Integramos la Y de 0 a 2 menos X y la X de 0 a 2. Y está listo. Sacan ya. Integran primero según Y, luego según X. Eso es solamente detalles matemáticos. Ahora nos piden cuál es la probabilidad, ¿verdad? La pregunta B, que la duración total de los dos bombillos esté entre 1000 y 2000 horas, es decir, que esté entre 1 y 2. Ya acabamos de calcular en la pregunta anterior la probabilidad de que la duración total sea menor o igual que 2. Ahora, siguiendo los mismos pasos, calculo la probabilidad de que X más Y sea menor o igual que 1. Allí hice algo para que ustedes se fijen en el detalle. No puse una integral doble, me pasé directamente a esta etapa, pero aquí en lugar de integrar entre 0 y 2, integré entre 0 y 1. ¿Okay? Lo puedo acomodar en el material, ¿verdad? Si quieren lo acomodo rapidito. Bueno, ustedes lo hacen. Déjenme acomodarlo aquí rapidito. No hay nada malo, simplemente que lo hice. Y debe ir integral. Bueno, yo lo acomodo en el material. ¿Qué es lo que yo quiero poner allí? Quiero poner integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos X de la función de densidad conjunta. Cuando vean el material, se van a dar cuenta que inserté eso. No hace falta. Lo que me están preguntando es la probabilidad de que la duración total X más Y esté entre 1 y 2. Si yo considero que X más Y es una sola variable, Z igual a X más Y, ¿cuál es la probabilidad de que una variable continua Z esté tome valores en un intervalo, en este caso, de 1 a 2? Bueno, la probabilidad acumulada en el extremo superior, que será probabilidad de X más Y menor o igual que 2, menos la probabilidad de que X más Y sea menor o igual que 1. Ya la de menor o igual que 2 la calculé arriba en la pregunta C. Y la de X más Y menor o igual que 1 la acabamos de calcular. Y la respuesta es 0,3298. Ahora me piden la media y la desviación estándar de la duración total de los dos bombillos. Se supone que uso un bombillo primero y cuando se quema lo sustituyo para el otro. X más Y representa la duración total de los dos bombillos. Para calcular la media de X, integro la función de densidad marginal de X sobre su recorrido de 0 a infinito. Y eso da 1. Necesito también el valor esperado de X cuadrado, que ¿cómo lo obtengo? Integro X cuadrado por la función de densidad de 0 a infinito. Y así puedo calcular la varianza, que por definición es el valor esperado de X cuadrado menos la media al cuadrado. Y eso da 1 también. No lo voy a decir. La variable Y, su media y su varianza también valen 1. Recuerden, la función de densidad de X es la menos X, la de Y es la menos Y. Es decir, esas dos distribuciones marginales son similares. Tendrán las mismas propiedades y por lo tanto
La media de X será igual a la media de Y, y la varianza de X será igual a la varianza de Y. X más Y, ¿quién es la duración total de los bombillos? El valor esperado de una suma de variables aleatorias, eso ya lo estudiamos, es la suma de los valores esperados. 2. Mientras que la varianza de una suma de variables aleatorias, cuando son independientes, es la suma de las varianzas. Esto que escribí allí es válido porque las variables son independientes. La varianza es 2. Y la desviación estándar de X más Y es la raíz de la varianza. La varianza es 2, raíz de 2, 1,4142. Ok, el ejercicio 9 sí está propuesto. Ese es para que lo hagan ustedes. Ejercicio 10. Un profesor, un instructor, le ha aplicado a sus alumnos una prueba corta que tiene 2 partes. Para un estudiante elegido al azar, sean X el puntaje obtenido por el estudiante en la primera parte de la prueba y Y el puntaje obtenido por el estudiante en la segunda parte de la prueba. La tablita que sigue nos da la función de probabilidad común. X chiquita son los valores de X grande. El estudiante puede obtener 0, 5 o 10 puntos en la primera parte. Y Y chiquita, la primera parte de la prueba. Y Y chiquita es los posibles valores de la variable Y grande, que la tabla nos dice que son 0, 5, 10 y 15. En la pregunta A nos piden la media y la varianza del puntaje, perdón, la media o valor esperado del puntaje total obtenido por el estudiante. Esa variable Z es X más Y. Y su valor esperado, siempre el valor esperado de una suma de variables aleatorias es la suma de los valores esperados. Bueno, lo mismo de siempre. ¿Cómo obtengo la función de probabilidad marginal de X? Sumo las filas en la tabla de la probabilidad conjunta. La probabilidad de X igual 0 es 2, 6, 10 y 10, 20. Sumando las filas, obtengo que la probabilidad de X igual 0 igual 20. Bueno, en la segunda fila la suma es 0,49 y luego 0,39. Mientras que la función de probabilidad, y luego, bueno, calculo la media de X. Cada valor de la variable se multiplica por su probabilidad y sumamos. Y eso nos da que la media de X es 5,55. Con la misma argumentación, para obtener la función de probabilidad marginal de Y, sumamos las columnas en la tabla de la distribución común. Y eso es lo que está en esta tablita. ¿De dónde salió este valor 007? Sumando la columna de Y igual 0 en la tabla de la probabilidad común. Y así sucesivamente. Ahora calculamos la media de Y. Cada valor de la variable se multiplica por su probabilidad y eso nos da, y se suman los resultados y eso da 8,55. Finalmente, el valor esperado de Z, Z es X más Y. Es el valor esperado del puntaje total logrado por el estudiante, será la suma de los valores esperados, 14,10. En la parte B, tenemos que considerar una nueva variable aleatoria. Esa variable aleatoria es el máximo entre X y Y. Es decir, U representa el mayor de los puntajes obtenidos por el estudiante. ¿Qué valores puede tomar esa variable U? Bueno, les hice esta tablita aquí. Cuando el estudiante saca 0 y 0, el máximo es U chiquita igual 0. En estos tres casos, si el estudiante saca 5 en la primera parte de la prueba y 0 en la segunda, el máximo es 5. Igual aquí, si saca 5 en cada parte de la prueba, el máximo es 5. Y si saca 0 en la primera parte y 5 en la segunda, el máximo es 5. En la siguiente línea, en todos esos casos,
10 en la primera parte de la prueba, 0 o 5 en la segunda, 10 en las dos pruebas, o 0 o 5 en la primera y 10 en la segunda, en todos esos casos el máximo vale de los dos puntajes es 10. Y en todos los casos donde saca 15 en la segunda prueba, que son estos tres, el máximo es 15. Es decir, ya hemos encontrado que la variable U puede tomar los valores 0, 5, 10 y 15. ¿Cómo obtenemos la función de probabilidad de esa variable U? La probabilidad de U igual 0. U vale 0 solamente si la variable XY toma el valor 0, 0. Entonces la probabilidad de que U valga 0 es la probabilidad de 0, 0. ¿Qué tal? 0,02. ¿Cuál es la probabilidad de que U valga 5? Bueno, en la tablita anterior ustedes tienen los casos donde U chiquita vale 5. Se van a la tabla de probabilidad conjunta, ubican esos valores, esos pares de valores, y la probabilidad de que U valga 5 es la suma de todos los casos en la tabla de probabilidad conjunta, donde U valga 5. Sencillo, lo hacen ustedes. Una vez que tenemos la distribución de la variable U mayúscula, el valor esperado de U, sumamos cada valor U chiquita por su probabilidad y eso nos va a dar 9,60. Bueno, el ejercicio 11 es propuesto. Ejercicio 12. Nos piden demostrar que si X e Y son variables aleatorias e independientes, el valor esperado de X por Y es el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Esto se puede hacer de forma general, pero para verlo rápido, eso no afecta la generalización. Vamos a suponer que XY es continuo y que tiene una función de densidad. Como son independientes, estamos asumiendo independencia. Entonces, como las variables estamos asumiendo que son independientes y estamos considerando una variable continua, su función de densidad conjunta, la que sea, será el producto de las densidades marginales. Entonces, para calcular el valor esperado de X por Y es una función. Para calcular el valor esperado de una función, se integra la función X por Y multiplicada por la densidad conjunta. Eso lo tenemos en el material, en la lección 3 del tema 3. El valor esperado de X por Y se calcula integrando. Esto es general. La Y de menos infinito a más infinito y la X de menos infinito a más infinito. Esto es teórico. Estamos asumiendo que el dominio de la variable bidimensional XY es R al cuadrado. El plano real. Entonces, el valor esperado de X por Y, ¿cómo se obtiene? Se integra X chiquita por Y chiquita por la función de densidad conjunta. En la siguiente línea sustituyo la conjunta por el producto de las marginales. Luego, factorizo. Integro primero de menos infinito a infinito a Y, saco aquí X por F de X, integro a Y por F de Y a lo largo de Y, pero lo que está dentro del corchete, por definición, es el valor esperado de Y. Y lo que me queda para integrar según X, por definición, es el valor esperado de X. Y queda demostrado, como el primer corchete es el valor esperado de X, ahí está el resultado. Cuando X y Y son independientes, el valor esperado de X por Y es el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Ejercicio 3.
Vamos a usar el resultado del ejercicio anterior para demostrar que si las variables x e y son independientes, se cumple que la covarianza entre x y y es cero. Recuerden, la covarianza me mide a mí el grado de asociación, es una medida de asociación lineal entre dos variables aleatorias x e y. La definición de covarianza es que es igual al valor esperado de x por el valor esperado, perdón. La covarianza se define como el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Pero en el ejercicio 2 vimos, en el ejercicio anterior vimos, que si las variables son independientes, el valor esperado de x por y es el producto de los valores esperados. ¿Y qué nos queda? Rápidamente, que la covarianza vale 0 cuando x y y son independientes. Vamos a hacer este ejercicio que es bien interesante. La función de densidad conjunta de x y y, que eran las duraciones en cientos de horas de dos componentes, era el ejercicio 7, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. El ejercicio 14 el que estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Las variables x e y son las duraciones en cientos de horas del componente 1 y el componente 2 respectivamente. Y ya conocemos la función de densidad común. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Qué puede decirse acerca de la covarianza y el coeficiente de correlación para la variable bidimensional x y? Veamos aquí por un momento. La covarianza se define como el valor esperado de x por y menos el producto de los valores esperados. Mientras el coeficiente de correlación lineal mide el grado de fortaleza de la, en caso de que exista, de la relación lineal entre dos variables x y y. Tienen que leerse la lección 3 del tema 3. Rho sub xy se llama coeficiente de correlación simple. En ese material está demostrado que rho es un valor entre -1 y 1. Cuando rho vale 0, no hay relación lineal entre las variables. Cuando rho vale 1, hay una relación lineal perfecta, directa. Y cuando rho vale -1, hay una relación perfecta inversa. El coeficiente de correlación mide entonces el grado de relación, una medida cuantitativa del grado de relación lineal entre dos variables aleatorias. Pero si ustedes se fijan, para que pueda existir la covarianza, tienen que existir, es decir, tienen que ser finitas las medias de las variables x y y. Tanto e de x como e de y tienen que existir. Cuando digo existir, es que tienen que ser finitos el valor esperado o media de cada una de esas variables. Y obviamente, como la desviación estándar de x y la desviación estándar de y son, por definición, la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza es una función del valor esperado, ¿cómo es la varianza? El valor, la varianza de x es el valor esperado de x cuadrado menos la media de x elevado al cuadrado. Para que exista entonces el denominador y el numerador en esa cantidad de rho, se necesita que las variables x e y tengan valores esperados finitos o medias finitas.
nosotros sabemos ya, en el ejercicio 7, lo demostramos, que la media de x, el valor esperado de x, es la integral de x por la densidad de x de 0 a infinito. Y esa media vale 1. Voy a regresar rapidito. Ahí la tiene. La media de x, la función de densidad marginal de x, es e a la menos x. Esa es la que estoy utilizando ya. Y la función de densidad marginal de y es 1 entre 1 más y al cuadrado. El valor esperado de x será entonces, integramos x por la marginal de x, que ya en el ejercicio 7 vimos que era e a la menos x. Y eso nos va a dar 1. Mientras que la media o valor esperado de y es la integral de y por la función de densidad. Ahí hice un pequeño truco. Y por 1 es y. Pero eso lo puedo escribir como 1 más y menos 1 y esa integral la descompongo en 2. Bueno, resulta que la primera de esas dos integrales es divergente, no converge a nada. Es decir, la integral, esta primera parte que voy a marcar aquí, la primerita. La primera integral se puede demostrar, bueno, si ustedes lo hacen se van a dar cuenta. Esa integral no existe. No existe significa que no tiene un valor finito. Entonces, la variable y, su media, no es finita. Si lo quieren ver de ese punto o de otro punto de vista, no existe. Al no existir la media de y, no puedo calcular ni la covarianza ni el coeficiente de correlación. Es decir, la covarianza y el coeficiente de correlación son indeterminados. Eso no lo habíamos mencionado, pero después lo vamos a estudiar. El ejercicio 15 es propuesto, mientras que el 16, ok, un poquito fastidioso, pero vamos a hacerlo. El ejercicio 16 nos dice que a un peaje llegan vehículos de manera aleatoria desde el norte y desde el sur. Del norte llegan vehículos a una razón, debería decir. Después eso lo vamos a ver en detalle, este tipo de modelo probabilístico. 5 por cada 5 minutos. Se supone que esa razón es un promedio y que es constante en el tiempo. Debería ponerlo allí. ¿Okay? Cuando le corrija los últimos detallitos al material, lo acomodo. Debería decir una razón promedio constante de 5 por periodo de 5 minutos. Y del sur llegan vehículos a una razón de 3 por cada 5 minutos. X vamos a considerar un periodo de 5 minutos y X va a ser el número de vehículos que llegan del sur y Y el número de vehículos que llegan del norte. Nos dicen, esas dos variables son discretas. La X puede valer 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Su recorrido infinito contable, la Y puede valer 0, 1, 2, 3, su recorrido infinito contable. Nos están dando la función de probabilidad conjunta de X y Y. Es esa que está allí. Primera pregunta, ¿son independientes esas variables? Bueno, partimos de la función de probabilidad conjunta. Y fíjense cómo la factoricé. La factoricé en dos partes. En el primer paréntesis puse 5 a la X por E a la menos 5 entre ese E a la menos 8 que está aquí, lo descompuse en
e a la menos 5 por e a la menos 3. Entonces, factoricé y me quedó eso. El primer factor es 5 a la x por e a la menos 5 entre x factorial. Y el segundo factor es 3 a la y por e a la menos 3 entre y factorial. Ahora calculo la función de probabilidad marginal de la variable x. ¿Cómo lo hago? Sumo la función de probabilidad conjunta según el argumento y chiquito. Entonces, aquí sale para afuera esto, porque esto no depende de y chiquita. En lo que está dentro de la sumatoria, puedo sacar fuera e a la menos 3 y me queda sumatoria, esto que voy a marcar aquí, suma de y chiquita igual 0 infinito de 3 a la y sobre y factorial. Ese es el desarrollo en serie de Taylor de e a la desarrollo en serie de e a la x, en este caso x igual 3. Es decir, eso que está en la sumatoria es e a la 3. El desarrollo en serie de e a la x es o e a cualquier número, k, k a la x entre x factorial o k a la y entre y factorial. Repito, e a la x o e a la k, ¿cómo se desarrolla en serie? Bueno, suma de x a la k entre k factorial desde x igual 0 hasta infinito. Entonces, lo que está dentro de la sumatoria es el desarrollo en serie de e a la 3. Y a la menos 3 por e a la 3 es e a la 0, que es 1, y queda eso que está allí. Esa es la marginal de x. 5 a la x por e a la menos 5 entre x factorial. Y los valores de x desde 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Mientras que la marginal, la función de probabilidad marginal de y, utilizando los mismos argumentos. Aquí hay un errorcito, ¿verdad? Aquí debe decir y. La función de probabilidad marginal de y. Fíjense que es muy parecida. ¿Cómo lo obtuve? Con los mismos argumentos que utilicé para encontrar la marginal de y. Bueno, ustedes lo pueden verificar muy fácilmente, que la función de probabilidad conjunta es el producto de las funciones de probabilidad marginal. Eso es como dicen los Pity Yankees, ¿verdad? Straightforward. Si ustedes multiplican esto por esto, queda la función de probabilidad conjunta. Y entonces las variables x y y son independientes. ¿Cuál era la siguiente pregunta del problema? Claro, un ejercicio un poco rebuscado. En la parte B nos piden cuál es la probabilidad de que en un periodo de 5 minutos lleguen exactamente 4 vehículos al peaje. Bueno, pues eso será la probabilidad de que x valga 0 y y igual 4, más la probabilidad de que x valga 1 y y valga 3, más la probabilidad de que x valga 2 y y valga 2, más la probabilidad de que x valga 3 y y1, aquí los puse al revés, aquí tiene que decir 4 y 0. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Bueno, cada uno de estos valores simplemente
Para calcular f sub x, y de 0,4, sustituyo x chiquita igual 0 y y igual 4 en la función de probabilidad conjunta. Para calcular f sub x, y de 1,3, bueno, en la función de probabilidad conjunta pongo x chiquita igual 1 y y igual 3. Y así sucesivamente. También lo puedo hacer de otra forma. ¿Cómo calculo Como la probabilidad de que x valga 0 por la probabilidad de que y valga 4. Es decir, en cada término lo hago como un producto de las probabilidades marginales. ¿Por qué? Porque las variables son independientes. Y ahí está la respuesta, 0.0572. En la parte C, nos piden que encontremos una expresión para la función de probabilidad condicional de x, dado que y vale y chiquito. ¿Cómo se define una función de probabilidad condicional? Dividiendo la conjunta, una función de probabilidad condicional de x, dado y mayúscula igual y chiquita, se obtiene. Dividimos la conjunta entre la marginal de la variable condición, la marginal de y. ¿Qué va en el numerador? La conjunta. Pero como las variables son independientes, la conjunta se puede escribir así. Y dividido por la marginal de y. Simplificando, ¿qué me queda? Eso que está allí, que es exactamente igual a la función de probabilidad marginal de x. Eso es consecuencia de que las variables son independientes. Esa función de probabilidad condicional de x, dado que y igual y chiquita, es la misma función de probabilidad marginal de x, porque las variables son independientes. La pregunta D, que es la más interesante del ejercicio. Si en total llegan 10 vehículos en un periodo de 5 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 6 vengan del norte, verdad? La variable Y se refiere a los vehículos que vienen del norte, ¿verdad? Y es el número de vehículos del norte. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? X más Y es el total de vehículos que llegaron en 5 minutos y vale 10. Y estoy pidiendo una probabilidad condicional. Ahora, ¿cuál es la única? ¿Qué va en el numerador? La probabilidad de la intersección del evento y igual 6 con el evento x más y igual 10. Pero la única forma de que simultáneamente y valga 6 y x más y valga 10 es que x valga 4 y que y valga 6. Mientras que en el denominador va la probabilidad de que x más y valga 10. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad del denominador? Bueno, sumando las probabilidades de todos los casos en que x más y valga 10. Eso es lo que dice esta expresión aquí. Es decir, x igual 0 con y igual 10. X igual 1 con y igual 9. X igual 2 con y igual 8 y así hasta x igual 10 y y igual 0. La probabilidad que está en el numerador, como las variables son independientes, la calculo como la probabilidad de que x sea 4 multiplicada por la probabilidad de que y sea 6. Y la que está en el denominador, cada término entre las sumatorias es el producto. Por ejemplo, cuando x chiquita vale 0, estoy multiplicando la probabilidad de que x grande valga 0 por la probabilidad de que y grande valga 10. Dentro de la sumatoria también son productos. Aquí está. Bueno, esos cálculos, yo no sé si están buenos. Yo los hice en una calculadora medio pirata. El numerador creo que da 0,088 y el denominador 0,993 y eso da aproximadamente 0,886. Ustedes lo revisan. Lo importante no son los cálculos, sino el planteamiento. Bueno, entonces,
En un rato subo al aula los dos videos y subo el archivo con todo el archivo de soluciones de la guía de ejercicio con todas las correcciones que le hice. Bueno. Listo, entonces, nos vemos.